Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos la vasta y fascinante historia de la antigua Roma, una civilización que ha dejado un impacto profundo en la cultura, la política, la arquitectura y la vida moderna. Este vídeo está dividido en 60 secciones llenas de información interesante. Vamos a comenzar. Introducción a la civilización romana. La civilización romana, una de las más influyentes de la historia, surgió en la península itálica y se expandió para formar uno de los imperios más grandes y duraderos del mundo antiguo. Los orígenes de Roma. Según la leyenda, Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos criados por una loba. La ciudad comenzó como un pequeño asentamiento en la colina palatina. La monarquía romana. Roma fue gobernada por una serie de reyes en sus primeros días, quienes establecieron muchas de las instituciones y tradiciones que continuarían en la República y el Imperio. La caída de la monarquía y el inicio de la República. La monarquía romana terminó en el 509 a.C. con la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, y el establecimiento de la República Romana, basada en un sistema de gobierno más democrático. La estructura política de la República. La República Romana estaba gobernada por un sistema complejo de magistrados, incluyendo cónsules, senadores y tribunos, que representaban diferentes aspectos de la sociedad romana. Las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago que resultaron en la expansión del poder romano en el Mediterráneo y la destrucción de Cartago. La conquista de Grecia. Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C. absorbiendo gran parte de la cultura, el arte y la filosofía griegas, que influyeron profundamente en la civilización romana. La expansión en el Mediterráneo. Durante la República, Roma expandió su dominio por todo el Mediterráneo, estableciendo provincias y extendiendo su influencia política y militar. La vida cotidiana en la República Romana. La vida cotidiana en la República Romana incluía actividades como el comercio, la agricultura, las ceremonias religiosas y la participación en la política y la vida cívica. El sistema legal romano. El derecho romano, con sus principios de justicia y equidad, ha tenido un impacto duradero en los sistemas legales modernos de muchos países. La sociedad romana. La sociedad romana estaba estructurada en diferentes clases, incluyendo patricios, plebeyos y esclavos, cada uno con roles y derechos específicos. La religión y la mitología romana. La religión romana estaba centrada en un panteón de dioses y diosas, influenciado por la mitología griega, y desempeñaba un papel central en la vida pública y privada. La arquitectura romana. La arquitectura romana es famosa por sus innovaciones, como los arcos, acueductos y anfiteatros, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. El ejército romano. El ejército romano, conocido por su disciplina y organización, fue una fuerza poderosa que permitió a Roma expandir y mantener su vasto imperio. Las reformas de los Gracos. Tiberio y Cayo Graco fueron tribunos de la plebe que intentaron implementar reformas para aliviar las desigualdades sociales y económicas en Roma, pero enfrentaron una feroz oposición. La crisis de la República. A medida que Roma crecía, enfrentó una serie de crisis políticas y sociales que eventualmente llevaron al colapso de la República y el ascenso del imperio. Julio César y el fin de la República. Julio César, un general y político carismático, desempeñó un papel crucial en el final de la República Romana y la transición hacia el imperio. La ascensión de Augusto. Augusto, el primer emperador de Roma, estableció el principado y marcó el inicio del Imperio Romano, consolidando su poder y llevando a cabo reformas importantes. El Pax Romana. El Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad que duró más de 2 siglos, permitió el florecimiento de la cultura, la economía y las artes en todo el Imperio Romano. La administración del imperio. La administración del Imperio Romano se caracterizaba por una organización eficiente y una red de comunicaciones que facilitaba el control de vastos territorios. La arquitectura imperial. La arquitectura durante el Imperio Romano alcanzó nuevas alturas, con la construcción de edificios monumentales como el Panteón, las termas y los foros imperiales. La vida en las provincias. La vida en las provincias del imperio variaba, pero muchas regiones adoptaron aspectos de la cultura romana, mientras mantenían sus tradiciones locales. La economía imperial. La economía del Imperio Romano se basaba en la agricultura, el comercio y la mano de obra esclava,
con una moneda común que facilitaba el intercambio en todo el imperio. La cultura y el arte romano. La cultura y el arte romanos reflejaban una mezcla de influencias, con un enfoque en la representación realista y la celebración de los logros romanos. La familia y la vida doméstica. La familia era la unidad central de la sociedad romana, con roles claramente definidos para hombres, mujeres y niños, y una fuerte tradición de valores familiares. Educación y literatura. La educación en Roma incluía la enseñanza de la gramática, la retórica y la filosofía, y produjo grandes obras literarias de autores como Virgilio, Horacio y Ovidio. La alimentación y la cocina romana. La cocina romana era diversa y sofisticada, con banquetes opulentos que incluían una amplia variedad de alimentos y vinos exóticos. Las creencias religiosas. La religión en Roma incluía una mezcla de dioses y prácticas rituales, con festivales importantes como las Saturnales y ceremonias en honor a los dioses domésticos. Los juegos y el ocio. Los romanos disfrutaban de diversas formas de entretenimiento, incluyendo los juegos de gladiadores, las carreras de carros en el Circo Máximo y las representaciones teatrales. La ciencia y la tecnología. Los romanos hicieron avances significativos en la ciencia y la tecnología, con innovaciones en la ingeniería, la medicina y la astronomía. El cristianismo en Roma. El cristianismo surgió en el Imperio Romano y, tras un periodo de persecuciones, se convirtió en la religión oficial bajo el emperador Constantino. El colapso del Imperio Occidental. El Imperio Romano de Occidente enfrentó una serie de desafíos internos y externos que culminaron en su colapso en el año 476 d.C., marcando el fin de una era. El Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años más, preservando y adaptando la herencia romana. La ingeniería romana. La ingeniería romana es célebre por sus impresionantes acueductos, puentes y carreteras, muchos de los cuales aún se utilizan hoy en día. Las villas romanas. Las villas romanas, tanto rurales como urbanas, eran centros de producción agrícola y de vida lujosa, con sofisticados sistemas de calefacción y decoración. El derecho romano y su influencia. El derecho romano ha tenido una influencia duradera en los sistemas legales modernos, con principios y estructuras que aún se utilizan en la actualidad. La moda y el vestido. La moda romana incluía prendas distintivas como la toga y la túnica, con diferencias significativas en el estilo y la ornamentación según el estatus social. La arquitectura doméstica. Las viviendas romanas variaban desde las modestas insulae, apartamentos urbanos, hasta las opulentas domus, residencias de la élite con patios y jardines interiores. El comercio y las rutas comerciales. El comercio romano conectaba el imperio con diversas regiones, facilitando el intercambio de bienes como especias, seda, vino y aceite de oliva a lo largo de rutas terrestres y marítimas. La música y el teatro. La música y el teatro eran componentes esenciales de la cultura romana, con instrumentos variados y obras teatrales que entretenían y educaban al público. La agricultura y la producción alimentaria. La agricultura era la base de la economía romana, con técnicas avanzadas para el cultivo de cereales, vid y olivos, y una estructura de villas rurales que gestionaban grandes latifundios. Las fuerzas navales romanas. La marina romana desempeñó un papel crucial en la protección de las rutas comerciales y en las batallas contra enemigos como los piratas y Cartago durante las guerras púnicas. La educación de los jóvenes romanos. La educación romana, reservada principalmente para los hijos de la élite, incluía el estudio de la literatura, la filosofía, la retórica y la preparación para la vida pública. La vida de los esclavos. Los esclavos eran una parte integral de la economía y la sociedad romana, desempeñando roles diversos desde labores agrícolas hasta tareas domésticas y trabajos especializados. Las relaciones internacionales. Roma estableció relaciones diplomáticas y alianzas con diversas culturas y reinos, utilizando la diplomacia y el matrimonio político para asegurar la paz y la cooperación. Las guerras civiles romanas. Las guerras civiles, como las luchas entre César y Pompeyo, y más tarde entre Octavio y Marco Antonio, marcaron periodos de conflicto interno que transformaron la estructura del poder en Roma. La integración de pueblos conquistados. Roma integró a diversos pueblos conquistados, permitiéndoles conservar sus costumbres y prácticas locales mientras adoptaban aspectos de la cultura y el gobierno romano. El calendario romano.
El calendario romano, reformado por Julio César en el 46 a.C., estableció el calendario juliano, que se convirtió en la base del calendario moderno. Los juegos y espectáculos públicos. Los juegos y espectáculos, incluyendo combates de gladiadores, carreras de carros y representaciones teatrales, eran eventos masivos que unían a la población y demostraban el poder de los emperadores. La alimentación de las clases sociales. La dieta romana variaba según la clase social, con la élite disfrutando de banquetes opulentos y los plebeyos consumiendo comidas más sencillas basadas en cereales y vegetales. La propaganda imperial. Los emperadores romanos utilizaban la propaganda, a través de monedas, estatuas y monumentos, para proyectar su poder y promover su imagen pública. El arte y la escultura romana. El arte romano, conocido por su realismo y atención al detalle, abarcaba desde retratos escultóricos hasta frescos elaborados que adornaban las villas y templos. Las invasiones bárbaras. A partir del siglo III después de Cristo el Imperio romano enfrentó invasiones de diversos pueblos bárbaros, lo que contribuyó al debilitamiento y eventual caída del Imperio occidental. La decline del comercio y la economía. La economía romana sufrió declives debido a la inflación, la disminución del comercio y la inestabilidad política, factores que aceleraron la caída del imperio. La vida en las fronteras del imperio. La vida en las fronteras del imperio estaba marcada por la presencia constante de guarniciones militares y la interacción con pueblos no romanos. La administración y la burocracia. La administración romana estaba altamente organizada, con una burocracia que gestionaba todos los aspectos de la vida imperial, desde la recaudación de impuestos hasta la construcción de infraestructuras. El legado cultural de Roma. La influencia de Roma se extiende a la cultura moderna, con contribuciones significativas en el derecho, el idioma, la arquitectura y la ingeniería. La influencia del cristianismo. El cristianismo, que se convirtió en la religión dominante del Imperio romano, dejó un legado profundo en la espiritualidad y la estructura social de Occidente. La resistencia y la adaptación. A lo largo de su historia, Roma demostró una notable capacidad para adaptarse y resistir, integrando culturas diversas y enfrentando desafíos internos y externos. Conclusión y reflexiones finales. La historia de la antigua Roma es un testimonio del ingenio, la resiliencia y la influencia duradera de una civilización que ha dejado una marca indeleble en la historia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima.